Los ecos de la Tierra. 50.000 años habían pasado desde el último día de la Tierra un día, cuando el hogar de la humanidad fue destruido por el arma mortal del Consejo Galáctico. El universo había seguido adelante desde hacía mucho tiempo creyendo que la humanidad se había extinguido otra raza perdida en los anales de la historia, pero en los fríos y distantes confines del espacio, oculta de miradas indiscretas. La humanidad soportó el vacío oscuro del espacio. Ahora era un refugio. Para lo que quedaba de la raza humana dispersos por territorios inexplorados, habían sobrevivido, evolucionado y adaptado, impulsados por un ardiente deseo de venganza. La destrucción de la Tierra había sido un acto deliberado de aniquilación provocado por celos y miedo. La humanidad había sido acusada de elevar a los Sorgan a una especie menor, lo que llevó a la brutal represalia del Consejo. La evidencia había sido fabricada, pero el costo fue real. Miles de millones de vidas extinguidas en un instante. El capitán Adri Cross estaba de pie en el puente del Vengeance, la nave insignia de la flota oculta de la humanidad. Su mirada estaba fijo en las estrellas distantes, su mente repitiendo las innumerables historias de la Tierra que se habían transmitido de generación en generación. Los océanos, los bosques, los cielos azules, todos se habían reducido a polvo cósmico. Pero el espíritu de la humanidad, la esencia de lo que los hacía únicos, permaneció. «Inquebrantable, señor», llegó la voz del comandante Elise Faraón, su confiable segundo al mando. «La flota está en posición. Esperamos sus órdenes». Cross se volvió hacia Faer. Su rostro se puso en una determinación sombría. «Hemos esperado lo suficiente, comandante. Es hora. Le recordamos a la galaxia quiénes somos». Navarro asintió, su expresión reflejando su resolución. «El Consejo no verá venir esto. Todavía creen que no somos nada más que un recuerdo. Están equivocados». «Cross», respondió su voz fría y firme, «vamos a mostrarles que la humanidad no solo está viva, sino más fuerte que nunca. Atacaremos donde más duele la venganza», tarareó con el poder silencioso de su tecnología avanzada, un marcado contraste con los elegantes diseños letales de las naves del Consejo Galáctico. Durante siglos, la humanidad había desarrollado armas y defensas mucho más allá de la comprensión del Consejo, dispositivos de camuflaje que los volvían invisibles a los sensores, unidades de cambio de fase que les permitían deslizarse por el espacio sin ser detectados, y torpedos cuánticos capaces de atravesar los escudos más avanzados. «¿El objetivo, Nao?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Primus Cross confirmó el corazón del Consejo. «Los golpeamos allí y lucharán por recuperar un mapa holográfico materializado frente a ellos, mostrando las vastas extensiones del espacio, controlado por el Consejo. En su centro estaba Primus, la joya brillante del Consejo Galáctico. Un planeta de inmensa riqueza y poder, custodiado por la flota más formidable de la galaxia. Solo tenemos una oportunidad. En esto, Cross continuó. Saltamos, los golpeamos con todo lo que tenemos y salimos antes de que puedan montar una defensa. Es una operación de alto riesgo, pero es la única forma de hacerlos pagar por lo que le hicieron a la Tierra». Neo estudió el mapa, frunciendo el ceño. «Sus defensas son formidables, pero enfrentamos peores probabilidades». Antes Cross se permitió una rara sonrisa. «De hecho, tenemos y siempre hemos salido victoriosos. Esta vez no seremos diferentes». Se volvió hacia los oficiales reunidos en el puente, cada uno un veterano de incontables batallas. Cada uno llevando el peso del hogar perdido de la humanidad. «Preparen la flota para un asalto a gran escala. Quiero que todos los sistemas estén en máxima eficiencia. No dejamos nada al azar». Los oficiales se pusieron firmes, sus expresiones se endurecieron con un propósito. Habían estado esperando este día toda su vida, entrenando y preparándose en secreto, siempre con el conocimiento de que un día vengarían la Tierra mientras se dispersaban para cumplir sus órdenes. Navarro demoró sus ojos en Cross. «¿Crees que alguna vez encontraremos la paz, Adrien, después de todo esto?» Cross sighed, el peso de sus responsabilidades presionándolo. «La paz es un lujo que no podemos permitirnos ahora. No hasta que se haga justicia. No hasta que cada uno de los que conspiraron contra nosotros pague el precio. Nao».
Asintió, aunque sus ojos reflejaban una tristeza que las palabras no podían capturar. Entonces lucharemos hasta el final por la Tierra, Cross. Hizo eco con su voz llena de determinación de acero. La venganza y la flota comenzó a moverse deslizándose hacia... Sin luchar, el Vengeance y el resto de la flota entraron en acción con sus armas encendidas mientras se enfrentaban de frente a las fuerzas del Consejo. El espacio alrededor de Primus pronto se llenó con la furia de los acorazados que se movía y esquivaba, láseres y torpedos que cruzaban el vacío, pero las probabilidades estaban en su contra. Los barcos del Consejo eran más numerosos y sus tácticas eran precisas. Uno por uno, los barcos de la flota humana fueron eliminados. Sus defensas fueron abrumadas por el implacable asalto al puente del Vengeance. Cross observó impotente cómo su flota era diezmada. Había subestimado al Consejo y ahora su gente estaba pagando el precio. «Capitán, perdimos el coraje y el desafío». Naro informó que su voz estaba llena de desesperación. «Nuestros escudos están fallando y nos estamos quedando sin torpedos». Cross apretó los puños. Su mente corría en busca de una solución, pero no había ninguna. Estaban atrapados, superados en número y al borde de la aniquilación. Prepárense para el cambio de fase. Cross ordenó a su voz hollow. Necesitamos retirarnos, pero cuando Wells empezó a ingresar, las coordenadas, los sistemas de la nave de repente se apagaron, las luces parpadearon, el motor chisporroteó y el zumbido del cambio de fase drive se desvaneció en el silencio. «Phase de Shift Drive está desconectado», bien dijo su voz llena de incredulidad. «Estamos muertos en el agua». Cross miró la pantalla de visualización viendo cómo las naves del Consejo se acercaban para matar a la que había llevado a su gente a una trampa, y ahora no había salida cuando la primera de las naves del Consejo disparó enviando una descarga de torpedos que se dirigían hacia Vengeance Cross. Cerró los ojos, había fallado. Le falló a su gente, le falló a la memoria de la Tierra. Pero justo cuando los torpedos estaban a punto de impactar, una luz cegadora llenó la pantalla de visualización, y la nave fue sacudida por una onda de choque masiva. Lo que Cross comenzó, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de las alarmas que sonaban por toda la nave. Los ojos de Nao se abrieron en estado de shock mientras miraba. Las lecturas del sensor, señor, estábamos siendo arrastrados hacia una anomalía espacial. Cross abrió los ojos justo a tiempo de ver la pantalla de visualización deformarse y retorcerse, mientras el Vengeance era succionado en un remolino. Ling. Vórtice de energía, la nave se sacudió violentamente, el agujero crujió. Bajo la tensión y luego tan repentinamente como había comenzado el temblor, se detuvo. La nave ya no estaba en el sistema Primus, estaban en otro lugar. En algún lugar desconocido, el puente estaba en silencio. La tripulación aturdida y desorientada, Cross miró a su alrededor tratando de darle sentido a lo que acababa de pasar. «¿Dónde estamos?», preguntó con su voz. Apenas por encima de un susurro, Wells frenéticamente trabajó en su consola, tratando de poner los sistemas de la nave en línea nuevamente. «No sé, señor, estamos en un espacio inexplorado. No hay nada en los sensores, ni estrellas, ni planetas, nada». Nao miró a Cross. Su expresión era una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue eso?». Cross sacudió la cabeza a su mente. Tambaleándose, no sé, pero lo que sea que fue nos salvó. Necesitamos averiguar dónde estamos y cómo regresar, pero mientras miraba fijamente al vacío, un hundimiento, sensación asentada en sus entrañas, estaban perdidos, varados en una parte del universo. No entendían, sin manera de saber cómo regresar, y en algún lugar, allá afuera en la oscuridad, el Consejo estaba esperando. El despertar, la tripulación del Vengeance se había pasado días tratando de darle sentido a su nuevo entorno, pero cuanto más buscaban, más desesperanzados. Parecía su situación, los sensores no detectaban nada, ni estrellas, ni planetas, ni señales de vida. Era como si los hubieran arrojado a un bolsillo del espacio que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. «Capitán, estamos captando una señal débil», informó Wells rompiendo el silencio que se había apoderado del puente. «Es débil, pero es definitivamente artificial». Los ojos de Cross se abrieron de golpe. La pantalla de visualización de dónde viene. Wells ajustó los controles. Tratando de localizar la fuente, viene directamente al frente, es casi
como si nos estuviera guiándonos hacia dónde, preguntó Navarro frunciendo el ceño. Cross. No dudo fijó un rumbo hacia la señal. Es la única pista que tenemos. La nave avanzó siguiendo la señal débil a través del vacío. La tripulación estaba nerviosa, con los nervios desgastados por la incertidumbre de su situación. Se habían enfrentado a la muerte en batalla, pero esto era algo más. Algo más allá de su comprensión, mientras se acercaban a la fuente de la señal, una estructura masiva. Materializado de la oscuridad, su tamaño empequeñecía incluso a la más grande de las naves del Consejo. Era antigua. Su superficie cubierta de extraños símbolos indescifrables que parecían cambiar y transformarse mientras los miraban. ¿Qué es eso? Neo susurró, su voz llena de asombro y miedo. No lo sé, Cross respondió con los ojos fijos en la estructura. Pero creo que estamos a punto de descubrir. La nave se acercó como si fuera atraída por una fuerza invisible. La superficie de las estructuras brilló y una bahía de atraque se abrió invitándolos a entrar. Señor, no estoy seguro de que sea una buena idea. Bien, dijo su voz temblorosa. No sabemos qué hay ahí. No tenemos una opción. Cross respondió con voz firme. Esta podría ser nuestra única salida. El Vengeance entró en la bahía de atraque. La nave se detuvo suavemente cuando las puertas de la bahía se cerraron detrás de ellos. La tripulación permaneció en alerta máxima, sus armas listas, mientras se preparaban para lo que les esperaba. La pantalla de visualización mostró el interior de la estructura, una cámara expansiva tenuemente iluminada, llena de maquinaria extraña y símbolos brillantes que pulsaban con una suave luz rítmica. Mantienen la nave en espera. Cross ordenó. Navarro, ¿estás conmigo? Vamos a investigar. Navarro asintió, y los dos se dirigieron a la esclusa de aire. Se pusieron los trajes antes de salir a la cámara. El aire era fino, pero respirable, y la atmósfera estaba cargada de una energía que hizo que su piel hormigueara mientras se adentraban más en la cámara. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar más en respuesta a su presencia. Era como si la estructura estuviera viva, consciente de cada uno de sus movimientos. Capitán, este lugar me está dando escalofríos, dijo Neo con la mano apoyada en su arma. Se siente mal. Cross asintió en concordancia. Había algo inquietante en la estructura, algo antiguo y poderoso que desafiaba. La explicación. Llegaron al centro de la cámara, donde una enorme plataforma circular los esperaba. En el centro de la plataforma había un pedestal, una parte superior que descansaba un orbe brillante. Su superficie se arremolinaba con colores y patrones que parecían cambiar y bailar. ¿Qué es eso?, preguntó Navarro con su voz llena de asombro. No estoy seguro, respondió Cross acercándose al pedestal. Pero creo que es lo que nos ha estado guiando mientras extendía la mano para tocar el orbe. Una repentina oleada de energía lo atravesó, inundando su mente con imágenes y recuerdos que no eran suyos. Vio mundos más allá de la imaginación, civilizaciones que habían surgido y caído mucho antes de que la humanidad existiera. Vio el nacimiento de las estrellas, la muerte de las galaxias y la extensión infinita del universo, y luego vio la Tierra, el planeta azul, brillando como una joya en el vacío, un faro de esperanza y vida. Vio su destrucción, el arma del Consejo destrozándolo, y los miles de millones de vidas que se perdieron en un instante, pero había algo más, algo oculto en lo profundo del orbe, un recuerdo, un secreto que había sido enterrado durante eones esperando ser descubierto. Cross se tambaleó hacia atrás. Su mente se tambaleó por la experiencia. Nao lo atrapó con los ojos muy abiertos por la preocupación. «Capitán, ¿qué pasó?» ¿Qué viste? Cross respiró profundamente tratando de estabilizarse. Vi todo. La historia del universo, el ascenso y la caída de civilizaciones, y vi la Tierra, nuestra Tierra. ¿Qué significa?, preguntó Nao con su voz, llena de confusión. No lo sé, respondió Cross con su voz temblorosa. Pero hay algo más. Algo enterrado en lo profundo de este lugar, un secreto que podría cambiar todo antes de que Navarro pudiera.
responder la cámara, comenzó a retumbar los símbolos en las paredes. Brillando más y más, la plataforma debajo de ellos comenzó a elevarse, elevándolos hacia el techo. ¿Qué está pasando?, gritó Nao, su voz apenas audible sobre el rugido de la maquinaria. Creo que hemos activado algo, respondió Cross con los ojos muy abiertos. Al darse cuenta algo que estaba destinado a ser encontrado, la plataforma llegó al techo y una escotilla se abrió sobre ellos, revelando una luz cegadora que los envolvió a ambos. La luz era cálida, reconfortante y llena de un sentido de propósito que era casi abrumador y, luego, tan repentinamente como había comenzado, la luz se desvaneció y se encontraron, de pie en una nueva cámara, una que era muy diferente de la que acababan de dejar. Esta cámara estaba llena de estatuas, cada una representando una figura de inmenso poder y sabiduría. Las paredes estaban adornadas con murales que contaban la historia de una guerra antigua, una guerra que había dado forma a la estructura misma del universo. En el extremo más alejado de la cámara, había un trono y sentada en él había una figura vestida con una armadura que brillaba con una luz propia. El rostro de la figura estaba oscurecido por un casco, pero su presencia era innegable. Era la fuente del poder que los había guiado hasta aquí. «Bienvenidos, viajeros», dijo la figura. Su voz resonó en la cámara. Han llegado lejos y se han enfrentado a muchas pruebas para llegar a este lugar. Cross y Naro intercambiaron una mirada. Sus mentes estaban llenas de preguntas. «¿Quién eres?», Cross preguntó. Su voz estaba llena de asombro. «¿Qué es este lugar?». La figura se levantó del trono, sus movimientos eran gráciles y fluidos. «Soy el guardián de este lugar, el guardián del conocimiento que ha estado oculto durante milenios. Este es el santuario, un depósito de los secretos más grandes del universo». Cross dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Por qué nos has traído aquí?». El guardián lo miró. Su mirada lo atravesó. «Porque eres la última esperanza de tu especie. El conocimiento contenido en este santuario puede darte el poder de derrotar a tus enemigos para recuperar lo que te fue arrebatado. Pero tiene un precio». Cross sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué precio?». El guardián señaló los murales en las paredes. El conocimiento dentro de este santuario fue forjado en los fuegos de la guerra, una guerra que casi destruyó el universo. Manejarlo es asumir una gran responsabilidad, una que podría llevar a la salvación o la ruina. La elección es tuya». Nao miró a Cross. Sus ojos se llenaron de incertidumbre. «Capitán, necesitamos pensar en esto. No sabemos en qué nos estamos metiendo». Cross asintió. Su mente, corriendo. Esta era su oportunidad de cambiar el curso de la historia, para salvar lo que quedaba de la humanidad. Pero también era un riesgo, uno que podría tener consecuencias catastróficas. Miró al guardián. Su decisión tomada. Tomaremos el conocimiento. Tomaremos el riesgo. El guardián asintió con su expresión ilegible, que así sea con un movimiento de su mano. La cámara se llenó de luz y el conocimiento del santuario inundó sus mentes, llenándolos de comprensión y poder, más allá de todo lo que jamás habían imaginado. Y cuando la luz se desvaneció, Cross supo que su viaje estaba lejos de terminar. La batalla por la supervivencia de la humanidad recién había comenzado, y la verdadera prueba aún estaba por llegar. El ajuste de cuentas. La luz del santuario se atenuó, dejando al capitán Cross y Nao de pie en la cámara. Ahora tranquila, el peso del conocimiento que acababan de absorber era casi demasiado para soportar. Era como si todo el universo hubiera sido comprimido en sus mentes, llenándolos de asombro y pavor. Cross podía sentir el poder que vibraba dentro de él, una fuerza que era a la vez estimulante y aterradora. Miró a Navarro, que todavía estaba tratando de procesar lo que acababan de experimentar. Sus ojos estaban muy abiertos, su rostro pálido. «Capitán», susurró su voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora?». Cross respiró hondo, controlándose. «Lo usamos. Navarro, usamos este conocimiento para salvar a nuestros gente, para terminar con esta guerra de una vez por todas». Pero como Navarro preguntó con su voz llena de incertidumbre, «Este poder está más allá de todo lo que hemos conocido.
¿Cómo podemos controlarlo? Cross no tenía una respuesta. El conocimiento que habían adquirido era vasto y complejo, lleno de tecnologías antiguas y sabiduría olvidada, pero también era peligroso si se ejercía sin cuidado, podría conducir a su destrucción tan fácilmente. Como podría traer salvación, tendremos que ser cuidadosos, dijo Cross con voz firme. Pero no tenemos elección. El Consejo no se detendrá hasta que hayan eliminado hasta el último rastro de humanidad. Si no usamos, este poder no quedará nada para salvar Nao. Asintió, aunque el miedo en sus ojos se quedaron allí. Entonces volvamos a la nave. La tripulación necesita saber lo que encontramos. Regresaron al Vengeance. La antigua estructura parecía latir con una energía extraña mientras caminaban. Era como si el santuario estuviera vivo observándolos, juzgándolos. Cuando llegaron a la nave, la tripulación esperaba ansiosamente en el hangar mientras Cross y Nao entraban. La tensión en el aire era palpable. Capitán, bien dicho. Avanzando, ¿qué pasó? ¿Qué encontraste allí? Cross miró a su tripulación, las personas que lo habían seguido a través de incontables batallas, que habían confiado en él con sus vidas. Él sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Encontramos el santuario. Cross comenzó a hablar con voz firme. Es un depósito de conocimiento, un lugar que guarda los secretos del universo, y obtuvimos acceso a ese conocimiento. La tripulación intercambió miradas inquietas. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y miedo. ¿Qué significa eso? No, preguntó mirando a Cross. ¿De qué tipo de conocimiento estamos hablando? Cross dudó, tratando de encontrar las palabras correctas. Es todo tecnología que puede manipular el espacio y el tiempo, armas, que pueden destruir sistemas estelares enteros y la historia de civilizaciones que existieron mucho antes de la nuestra, pero es más, que eso es un poder que podría cambiar el curso de la historia. Hubo un silencio atónito mientras la tripulación absorbía lo que Cross había dicho. Las implicaciones eran asombrosas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Wells preguntó con su voz tranquila a Cross. Miró a su tripulación viendo la incertidumbre en sus ojos. Sabía que esta decisión no era solo suya. Estaban todos juntos en esto, y todos tendrían que enfrentar las consecuencias de cualquier camino que eligieran. Lo usamos para contraatacar, dijo Cross, finalmente su voz. Resuelta, lo usamos para destruir el Consejo y reclamar lo que nos fue arrebatado, pero lo hacemos con cuidado y lo hacemos con el entendimiento de que este poder es una espada de doble filo si lo usamos mal. Podría destruirnos la tripulación. Asintió, sus expresiones, una mezcla de determinación y miedo. Conocían los riesgos, pero también sabían que no tenían otra opción. Esta era su última oportunidad para salvar a la humanidad, y tendrían que aprovecharla, establecer un rumbo para la fortaleza. Del Consejo, Cross ordenó que era hora de terminar esta guerra, la batalla final. El viaje a la fortaleza del Consejo fue tenso y lleno de un silencio. Inquieto, la tripulación del Vengeance estaba nerviosa, sabiendo que estaban a punto de enfrentar su mayor desafío. Pero el conocimiento que habían obtenido del santuario pesaba mucho en sus mentes, un recordatorio constante del poder que ahora ejercían y las consecuencias del fracaso mientras la nave se acercaba al Consejo. Fuerte Viejo, una estación espacial masiva que orbitaba una estrella moribunda. Cross podía sentir la tensión en el aire. La fortaleza estaba fuertemente fortificada, rodeada por una flota de naves de guerra que empequeñecían al Vengeance en tamaño y potencia de fuego. El capitán, donde dentro del alcance de las defensas del Consejo, Wells informó. Su voz firme a pesar del miedo que se apoderó de la tripulación. Están apuntando armas hacia nosotros, Cross. Respiró profundamente su mente. Corriendo el conocimiento del santuario le había dado conocimiento sobre la tecnología del Consejo, pero aún era una tarea abrumadora. Estaban en inferioridad numérica y de armamento, y un movimiento en falso podría hechizo. Su perdición activa, el motor de cambio de fase Cruz ordenó. Vamos a darles una muestra de lo que hemos aprendido. El Vengeance zumbó con energía mientras el motor de cambio de fase se activaba, una tecnología que había sido mejorada por el conocimiento del santuario. La nave brilló su forma, se volvió translúcida mientras salía del espacio normal y entraba en una dimensión superior.
Las naves de guerra del Consejo dispararon, pero sus armas pasaron inofensivamente a través del Vengeance, incapaz de alcanzar un objetivo que ya no existía en su realidad. Estamos libres de sus armas, Wells, informó un desprecio en su voz. No pueden tocarnos bien, Cruz, dijo su voz calma. Ahora mostrémosles lo que podemos hacer. Activó los sistemas de armas apuntando a las naves de guerra del Consejo el Vengeance. Desató una barrera de rayos de energía, cada uno mejorado por la antigua tecnología del santuario. Los rayos atravesaron las naves enemigas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, destruyéndolas en cuestión de segundos. La tripulación observó en silencio atónito cómo la flota del Consejo se reducía a escombros. Las otrora poderosas naves de guerra ahora flotan sin vida en el vacío. Lo hicimos. Navarro susurró con su voz llena de incredulidad. En realidad lo hicimos, pero Cross sabía que la batalla estaba lejos. La fortaleza aún se alzaba frente a nosotros. Su defensa aún está activa. Prepárense para abrir una brecha en la fortaleza. Cross ordenó que aún no habíamos terminado. El Vengeance avanzó. Sus escudos desviaron el fuego entrante de las defensas de la fortaleza. Las armas de la nave atravesaron las defensas externas de la estación, abriéndose paso a través del metal y el acero. Señor, hemos atravesado el casco exterior. Wells informó que estamos dentro. Llévenos al núcleo. Cross ordenó que terminaríamos con esto de una vez por todas. La nave maniobró a través del interior de la fortaleza, navegando por los estrechos pasillos y evitando las defensas restantes a medida que se acercaban al núcleo, el corazón de la estación. Cross podía sentir que la tensión aumentaba. Esto era todo. La confrontación final. La pantalla de visualización parpadeó cuando entraron en la estación. Cámara central, revelando una enorme esfera pulsante de energía que alimentaba toda la estación. Rodeándola estaban los líderes del Consejo, sus formas retorcidas y distorsionadas por el inmenso poder que ejercían. Capitán Cross, uno de ellos, siseó su voz, resonando por la cámara. No puedes esperar derrotarnos. Somos los amos de este universo, y tú no eres más que una mota en el gran esquema de las cosas. Cross sintió una oleada de ira, pero la mantuvo bajo control. Estás equivocado. No has traído nada más que muerte y destrucción a la galaxia y se acabó. Aquí los líderes del Consejo se rieron, un sonido escalofriante que reverberó a través de la cámara. ¿Crees que puedes detenernos? Somos eternos, atados a la estructura misma del universo. Destrúyenos. Y destruirás todo, Cross. Vaciló su resolución, vacilando el conocimiento del santuario inundó su mente, mostrándole la verdad detrás de las palabras del Consejo. De hecho, estaban atados al universo, su existencia atada al equilibrio cósmico. Destruirlos podría desentrañar la realidad misma, capitán. ¿Qué hacemos? Neo le preguntó. Con voz llena de urgencia, Cross cerró sus ojos, su mente acelerando. El poder del santuario era inmenso, pero tenía que usarse sabiamente. Tenía que haber una manera de derrotar al Consejo sin destruir todo. Y luego vio una solución escondida en lo profundo del conocimiento que habían obtenido, una manera de cortar la conexión del Consejo con el universo sin causar su destrucción. Vamos a reescribir las reglas, dijo Cross, su voz llena de determinación. Wells, preparado para interactuar con el núcleo. Vamos a usar el conocimiento del santuario para reprogramar la conexión del Consejo con el universo. Wells asintió. Sus dedos volaron sobre los controles. Estoy en eso. El Capitán Venganza se conectó con el núcleo y Cross pudo sentir el poder del santuario fluyendo a través de él. Se concentró en el conocimiento que se le había impartido y comenzó el proceso de cortar la conexión del Consejo. Los líderes del Consejo gritaron con furia mientras sentían que su poder se escapaba. Sus formas parpadeaban cuando los lazos cósmicos que los mantenían unidos se desenredaron. «No puedes hacer esto», rugió uno de ellos. «Lleno de desesperación nos condenarás». A todos menos Cross. Permaneció resuelto. «No estamos salvando al universo de ti con una última oleada de energía». El proceso se completó. Los líderes del Consejo se desintegraron, sus formas disolviéndose en la nada cuando su conexión con el universo se cortó. El núcleo pulsó con una luz cegadora y luego todo quedó en silencio. La venganza flotó en la cámara del silencio del núcleo.
El único sonido, el zumbido constante de los motores de la nave lo logramos. Navarro susurró su voz llena de asombro. «Realmente lo logramos». Cross dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se acabó. Pero el consejo se fue. La tripulación estalló en vítores. Sus voces resonaron por la nave. La guerra había terminado y la humanidad había ganado. Pero cuando Cross miró los restos de la fortaleza del Consejo, supo que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El universo era vasto y estaba lleno de innumerables peligros, y el conocimiento que habían obtenido del santuario era tanto una bendición como una maldición. «Hemos ganado la guerra, Cruz», dijo su voz. «Tranquilo, pero ahora tenemos que reconstruir. Tenemos que asegurarnos de que este conocimiento se use para el bien y no para la destrucción». Nao asintió con expresión seria. «Nos aseguraremos de ello, capitán». Juntos Cross sonrió, sintiendo una sensación de esperanza por primera vez. En lo que parecieron años, el futuro era incierto, pero por primera vez era un futuro por el que valía la pena luchar. Y con eso el Vengeance giró y estableció un rumbo a casa, dejando atrás las ruinas de la fortaleza del Consejo. Epílogo. Un nuevo amanecer. El Vengeance regresó a la Tierra para ser recibido por un héroe. La noticia de su victoria se extendió como un reguero de pólvora y los restos sobrevivientes de la humanidad celebraron su salvación. El Consejo se había ido y con ellos la amenaza que se había cernido sobre la galaxia durante tanto tiempo. Pero el conocimiento del santuario pesaba mucho sobre Cross, y su tripulación sabían que se les había confiado algo mucho más grande que ellos mismos, algo que podía salvar o destruir el universo en los meses siguientes. Cross y su tripulación trabajaron incansablemente para garantizar que el conocimiento que habían adquirido se usara de manera responsable. Compartieron sus descubrimientos con los restos de la humanidad, ayudando a reconstruir la civilización y forjar una nueva era de paz y prosperidad, pero también permanecieron vigilantes, sabiendo que el poder que ejercían podía atraer a aquellos que buscarían usarlo para su propio beneficio. El conocimiento del santuario era tanto un don como una maldición, y dependía de ellos asegurarse de que se usara sabiamente. A medida que pasaban los años, el Vengeance se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, un recordatorio de los sacrificios que se habían hecho para asegurar el futuro de la humanidad. Y mientras miraban las estrellas, la Cruz y su tripulación sabían que su viaje estaba lejos de terminar, porque mientras hubiera peligros en el universo, ellos estarían allí para enfrentarlos, y mientras hubiera esperanza, ellos estarían allí para protegerla, porque eran más que una tripulación. Eran los guardianes del futuro y lucharían para asegurar que la luz de la humanidad nunca se extinguiera, y así el Vengeance navegó en un faro de esperanza en un universo lleno de oscuridad, listo para enfrentar cualquier desafío. Se avecina el fin.